Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Habla el doctor César David Hernández Rosales, presidente de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica del Estado de Nuevo León. En la sesión del día de hoy nos va a acompañar el doctor Mario Castillo. Si me da nada más unos 3, 4 minutos, nada más en lo que se junta un poquito más de gente y empezamos la plática. Por mientras, nada más lo que les había estado comentando en las instrucciones, por favor, en el chat pongan su nombre. Si quieren constancia, por favor, ponerle en el chat su nombre completo, por favor. De ahí es donde nos basamos para generar las constancias. Y ahorita en 3 minutos iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a Ah, todos. hola, Mario. Buenas Hola, noches. doctor. Cuando usted Mira, me dé la indicación, mi doc. sí, gracias. Me deja una breve introducción del doctor Mario Alberto Castillo Treviño. Muy conocido por todos nosotros, intensivista pediatra. Él se formó como pediatra en el Hospital del Niño de Poblano y como intensivista en el Hospital Cristus Muguerza. Él actualmente se desempeña en el área de urgencias del Hospital General de Zona número 4, aparte de su actividad en el medio privado como pediatra y como intensivista. Para nosotros es un gusto el que él nos dé esta plática. Y Mario, pues sin más preámbulo, te cedemos los micrófonos y la cámara. Gracias, muchas gracias a todos. Agradecido con esta invitación, agradecido por la mesa directiva por tan bonita invitación y muchas gracias al doctor César por contemplarme. Esperemos que esta plática sea del agrado de todos ustedes. Vamos a ver unos conceptos ya básicos que todos como intensivista conocemos, pero vamos a marcar y recalcar una importancia grande en el uso de la presión positiva en los pacientes pediátricos y cómo esta puede ser de beneficio para circunstancias que inclusive puedan
salvar a un niño de una intubación mecánica o inclusive hasta evitar problemas en una extubación. Entonces, el título de hoy es Beneficios de la presión positiva en niños graves, urgencias hasta la UTIP. Bueno, le voy a cambiar. Objetivos: entender los principios básicos de la ventilación con presión positiva, conocer indicaciones y reconocer complicaciones y beneficios. Como les comento, mucho de esta plática, ya como intensivistas pediatras lo conocen a la perfección, pero el objetivo es poder tocar ciertas perlas que nos van a beneficiar a todos. La ventilación con presión positiva en pediatría, sabemos que es una técnica que se usa para ayudar a los pacientes con dificultad respiratoria. Tenemos que recalcar y hacer énfasis que al momento en que yo coloco un dispositivo de oxigenoterapia a mi paciente, tengo que resolver primordialmente dos situaciones. La primera, mejorar la saturación de oxígeno a niveles óptimos para evitar mayor consumo de oxígeno. Y número dos, revertir y mejorar la dificultad respiratoria para evitar lesiones inducidas por la propia ventilación del paciente, el colapso de los alveolos, la apertura y cierre, así como mayor demanda de oxígeno. Y esto muchas veces en pediatría se resuelve con el uso de la presión positiva, que consiste en proporcionar aire a los pulmones mediante un dispositivo que genera presión. ¿De qué forma? Positiva, que facilita la expansión pulmonar y mejora la oxigenación. Yo cuando era residente, yo me preguntaba de las modalidades ventilatorias, que sabemos que hay varias, pero que está la modalidad presión o la modalidad volumen. Yo decía, ¿por qué en pediatría los pediatras elegimos más la modalidad presión que con la de volumen? Porque en artículo de adultos, cuando tenemos pacientes con SDRA, cuando tenemos pacientes con patrón restrictivo, nos ponen los datos de protección pulmonar, pero todo en base a volumen. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en pediatría aplicamos la presión? Y en algunos artículos, inclusive en algunos libros, pude encontrar que la presión positiva mejora considerablemente el reclutamiento pulmonar en los niños, que eso al final de cuentas es lo que queremos, abrir esos alveolos que están colapsados para que tenga un buen volumen corriente, un buen volumen tidal y mejorar el esfuerzo respiratorio y evidentemente mejorar el intercambio gaseoso. Indicaciones: falla respiratoria agudo, como bien conocemos, alteraciones neurológicas y compromisos neuromusculares, en sus diferentes enfermedades, la más típica y conocida como el Guillain-Barré. Una parte vital es entender la capacidad residual funcional, que es el balance entre la fuerza de colapso y la fuerza de la tensión alveolar, para poder evitar el volumen de cierre, que es el cual ya las vías aéreas de menor calibre comienzan a colapsar. Si yo mejoro la capacidad residual funcional, significa el tener más alvéolos reclutados. El estar por debajo de este criterio hace que la tendencia es colapsar alvéolos. Y ya sabemos que para yo poder reclutar el tejido alveolar, necesito presión. Entonces, pareciera que el meollo del asunto, el santo grial, es aplicar presiones positivas con ciertos criterios establecidos, con parámetros de protección pulmonar, sin forzar el pulmón para que se pueda expandir de una forma adecuada, sin causar lesión, al mismo tiempo en que expando el pulmón y que pueda oxigenar y hacer un buen intercambio gaseoso. Al momento en la imagen de la izquierda, en cuando un paciente está respirando por sí solo y no está intubado, pues manejamos presiones negativas, ¿ok? Y si vemos aquí, la presión que puede manejar un paciente va variando, pero quiero que vean este +5, que esa es la importancia porque es el PEP, la presión al final de la expiración que los pacientes como nosotros, en forma fisiológica, solemos tener dentro de los alveolos. Al momento en el cual yo intubo a un paciente o pongo un dispositivo de alto flujo o pongo una mascarilla con CPAP, esas presiones se invierten y cambian a ser a presión
positivo. ¿Ok? De pasar a un -30, solemos pasar a un -40, pero sin embargo, la misma presión alveolar se mantiene fisiológicamente en un 5 hasta que yo pueda ajustar el parámetro de presión a la expiración y eso hace que se puedan reclutar los alveolos. También tenemos que tener en cuenta la presión transmural, que es la diferencia entre la presión al interior de una cavidad y la presión fuera de ella. Cuando yo tengo una mayor presión dentro de una cavidad, entiéndase, por ejemplo, los pulmones, como el ejemplo del cuadro de en medio, la presión externa disminuye y esto hace que la presión transmural aumente. Claro que puedo tener sus diferentes escenarios. ¿Y esto por qué es importante? Porque se ha visto que a mayor presión transmural, estamos en relación a la presión interna, esto significa una mayor capacidad residual funcional y a la vez un mayor reclutamiento pulmonar. Y aquí podemos ver las diferentes tres gráficas con un alveolo de muestra en donde nos pone, por ejemplo, en la imagen de acá abajo con un volumen de cierre de -1 centímetro de agua y vemos cómo al aumentar presión, de acuerdo a la capacidad residual funcional de la presión transmural, pues abrimos el alveolo de forma correcta y amplia para un mejor reclutamiento. Indicaciones en pediatría. Pues no hay una indicación estrictamente establecida. Se asumen así mismas indicaciones para terapia de alto flujo y CPAP, pues pacientes con hipoxemia, pero sin hipercapnia, los cuales requieren un FIO mayor de 40%, que esto es importante, que todo paciente que pueda requerir un FIO 2 más de 40% se considera grave, hasta demostrar lo contrario. Y sabemos que dentro de los mecanismos ventilatorios que tenemos disponibles, la sola mascarilla reservorio o la mascarilla simple nos puede dar un FIO2 más de un 40%. Y esto explicaría el por qué yo tengo un paciente en urgencias pediatría, por ejemplo, en esta unidad que es de segundo nivel, que llegan muchos niños de Guadalupe, de Juárez, con eventos de neumonía, con patrones restrictivos, y ponemos mascarilla o mascarilla reservorio y mejoramos la oxigenación hasta un 99%, pero los pacientes siguen con una dificultad respiratoria muy marcada. Síndrome de dificultad respiratoria aguda es otro criterio. Recién nacidos prematuros, apnea del prematuro o pacientes sin indicación inmediata de una intubación y que ocupan algún tipo de dispositivo de oxigenoterapia. Soporte respiratorio tras la extubación de la ventilación mecánica, también patologías como bronquiolitis, que es de las que por excelencia la presión positiva ha demostrado más tasas de éxito, neumonías, asma e insuficiencia respiratoria aguda. Y solamente englobando estos cuatro diagnósticos tenemos más del 90% de las patologías respiratorias que vemos en pediatría y que pueden mejorar con el uso de presión positiva. Mejora la oxigenación y la ventilación. Tenemos diferentes artículos que hablan al respecto. La ventilación con presión positiva puede mejorar estos dos aspectos al mejorar el volumen corriente y la ventilación minuto, lo que se traduce en un mejor intercambio de gases y una reducción del PCO2. Recordemos, por ejemplo, que en la fisiopatología del SDRA o del PARS, vemos cómo tenemos un alveolo sano en el lado izquierdo y un alveolo pues enfermo, por así decirlo, en el lado derecho, y vemos cómo de la reacción inflamatoria y antiinflamatoria genera esa vasodilatación, ese aumento y esa ruptura del glucocálix y migración de los marcadores inflamatorios hacia el espacio intersticial y de ahí migran hacia dentro del alveolo, lo cual hacen que se genere pues una masa, por así decirlo, gelatinosa dentro de ese espacio alveolar y evidentemente hay barrimiento de surfactante, no hay un buen intercambio de oxígeno y hace que el alveolo colapse. Pero si yo puedo ser capaz de poder introducir oxígeno con cierta presión a ese alveolo, abrirlo y evitar que esté colapsado, eso hace que pueda mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación y reducir la dificultad respiratoria, que de hecho es una de las bases del manejo del SDRA. Mantén el pulmón abierto con una buena oxigenación y con las mínimas presiones posibles y con el menor daño pulmonar. Por ejemplo,
estas dos imágenes que les pongo, una está rosada y la otra está pues un poquito más pálida, es una imagen de un pulmón de cerdo y es un pulmón de cerdo con un SDRA o un síndrome de dificultad respiratoria aguda y la imagen de acá arriba que se ve más rosa, más roja como inflamado, es cuando el cerdito está intubado y lo ponen con una presión, con un PEP, una presión de respiración positiva de 5, o sea, lo basal o fisiológico, entre comillas. Y en la imagen de abajo vemos cómo transitoriamente, esto ya es con un PEP de 9 o 10, pero en 5, 6, 7, 8, el alveolo se fue abriendo al punto en el que las áreas rosas o de mayor inflamación desaparecieron y vemos cómo los alveolos pues están más reclutados y se ven inclusive morfológicamente bien. Entonces, esto es parte del reclutamiento alveolar y se logra tanto en intubación mecánica, se puede lograr tanto con CPAP y se puede lograr también con alto flujo. Digo, esto no exime que sepamos todos ya los criterios de intubación y de falla la terapia de alto flujo, pero es importante saber que la presión positiva siempre va a ser beneficiosa para el paciente pediátrico. Y pues en esta imagen de la derecha tenemos la teoría, pues evidentemente del wet lung, de cómo algunos alvéolos están colapsados, otros están normales, otros están hiperinsuflados por el esfuerzo respiratorio del paciente. Entonces, estos alvéolos que están hiperinsuflados, que son los que se marcan más gorditos, son los que luego pueden tener riesgo de ruptura y es lo que conocemos como se me fue la palabra como neumotórax inducido por la propia ventilación del paciente, que sí existe como tal. Entonces, necesitamos que el paciente disminuya ese esfuerzo respiratorio y eso se logra mediante la ventilación con presión positiva. También hay diferentes estudios que nos marcan sobre la hipercapnia en estas cuestiones y vemos cómo a partir de 1990 había mucha mortalidad secundaria, patologías respiratorias, porque no se sabía manejar bien el CO2 en todas estas cuestiones, pero al ir avanzando la cadena de tiempo, vemos cómo la mortalidad fue bajando y al final de cuentas fue por el uso de dispositivos con presión positiva. En este artículo mencionaban al final de cuentas CPAP, mencionaban alto flujo e intubación y claro que ponían énfasis la falla ventricular derecha por las interacciones cardiorrespiratorias que pueden existir al momento de yo aplicar presión positiva. Pero les digo, como intensivistas, podemos adelantarnos a las complicaciones que puede haber y evitar este tipo de situaciones. Y teóricamente no deberían de haber tantas complicaciones si yo puedo tener buenos parámetros de protección pulmonar. Reducir el esfuerzo respiratorios es la clave de todo esto, porque al reducir los esfuerzos respiratorios del paciente mejora el consumo de oxígeno, mejora la frecuencia cardíaca, mejora lo que es el gasto cardíaco. La ventilación con presión positiva puede disminuir la intensidad y el trabajo mecánico y así como mejorar el patrón de esfuerzo respiratorio. Suri, por ejemplo, demostró mejorar el patrón respiratorio, el intercambio de gases y reducir el esfuerzo de músculos inspiratorios en niños con una insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda. Además, se comprobó que aumentar el volumen tidal y la ventilación por minuto disminuyó significativamente la presión negativa esofágica y diafragmática. O sea, los datos de dificultad respiratoria, tanto el estridor, fueron disminuyendo de forma considerable. La presión positiva, por ejemplo, al usar cánulas de alto flujo, por sí mismas pueden producir una presión faríngea positiva cercana a los 4 u 8 centímetros de agua durante la expiración. Y esto favorece muchísimo el esfuerzo y el trabajo respiratorio, mejorando la capacidad residual funcional cerca de un 25%. De hecho, hay artículos que nos marcan que el usar dispositivos de alto flujo que tiene cierta presión positiva puede reducir las tasas de intubación en un paciente pediátrico hasta en un 70 o 80%, siempre y cuando se use a tiempo. Hay que cuestionar siempre que estos mecanismos, el éxito también radica en usarlos a tiempo, cuando el pulmón todavía no está en esa fase fibrótica, donde se puede expandir de forma fácil sin usar tantas presiones, sin lastimarlo tanto.
Graham demostró que la aplicación de presión positiva al final de la expiración y el soporte de presión en niños intubados con obstrucción de las vías aéreas periféricas disminuyó el trabajo respiratorio, así como el producto medido por la presión frecuencia, y también disminuyó la apertura y cierre de los alvéolos. Reducción de la necesidad de intubación. Cuando ponemos un dispositivo de presión positiva que no ocupe una cuestión invasiva, debemos monitorizar al paciente al inicio y cada hora. Está revalorando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, y faltaría agregar esfuerzo respiratorio. Y esto se debe revisar cada hora con mi paciente, porque al momento que yo pongo un dispositivo de oxigenoterapia, la mejoría debe de ser técnicamente inmediata. O hay algunos artículos que te marcan de 3 a 5 minutos, tienes que empezar a ver cierta mejoría, una reducción del 5% en la frecuencia cardíaca, una reducción del 10% en la frecuencia respiratoria, pero lo más evidente es la clínica de tu paciente y que mejore la dificultad respiratoria. En 2 horas se debe de obtener la estabilización de la clínica y de paraclínicos, poder reducir el FiO2 a un 40% o menos y mantener una oxigenación entre 93 y 97, así como reducir la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca un 20%, son indicadores de buen pronóstico. En estudios en diferentes pacientes pediátricos con insuficiencia respiratoria, el uso de BiPAP y el alto flujo de uso temprano, pero entiéndase en general los mecanismos de presión positiva, han demostrado una disminución en la frecuencia de intubación, mejorando la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. En esta gráfica podemos observar cómo en el lado izquierdo hubo pacientes que no se sometieron a una terapia de presión positiva, solamente fueron manejados con oxigenoterapia ordinaria, y hubo más fracasos en el tratamiento con aumento de la mortalidad de forma importante, cosa que no pasó con el uso de alto flujo o CPAP, pero en forma global el uso de presión positiva demostró evitar tantas fallas al tratamiento y evidentemente mejorar la mortalidad. Prevención del fracaso de extubación. Ya se ha visto también en diferentes artículos que, pues, evidentemente reducen las tasas de fracaso en niños críticamente enfermos. La principal causa de una falla en la extubación, pues hay muchísimas cuestiones, ¿no? El no resolver la patología al 100% y que se puede dar entre las primeras 72 horas, falla cardíaca, sepsis, etcétera. Pero mucho tiene que ver la hiperactividad bronquial también, el esfuerzo respiratorio. Entonces, si damos cierta presión a esos pulmones para que no batallen, la tasa de extubación va a ser más alta. De hecho, en diferentes curvas de Kaplan, de acuerdo a artículos, vieron y analizaron después de la extubación quién tenía mejor tendencia, los pacientes, quién aguantaba más, por así decirlo, los pacientes con oxigenoterapia de alto flujo y aplicar presión positiva, o los que no tenían ventilación con presión positiva, y evidentemente les fue peor a los que no tenían una terapia de alto flujo o de presión positiva, y pues fueron los que más recurrentemente se tuvieron que intubar. Reducción de complicaciones y costos. También para hospitales generalmente públicos, el hecho de evitar una intubación a un paciente mejora considerablemente los costos. Por ejemplo, yo cuando llegué a esta unidad del IMSS, tenías mascarilla reservorio, y si no funcionaba, lo intubabas, porque no teníamos alto flujo y no teníamos cánulas de BiPAP, CPAP, no teníamos nada de ese tipo de cuestiones. Muchos pediatras todavía estaban usando casco cefálico, etcétera. Entonces había una alta tasa de intubaciones, y más en temporada de invierno. Ya después de ciertas peticiones logramos meter CPAP y también alto flujo, y eso ha logrado mejorar dramáticamente todas estas cuestiones. Y eso lo usamos en este segundo nivel y en un hospital público. Por eso nuestra incidencia de traslados a terapia intensiva ha disminuido de forma importante. Entonces,
el usar la ventilación con presión positiva también tiene que ser de forma inteligente. Una ventilación con presión positiva de forma exagerada me puede repercutir en sobredistensión, me puede repercutir en lesión pulmonar aguda y evidentemente en un fallo orgánico múltiple con interacciones cardiopulmonares, y empiezo a tener problemas con el corazón, principalmente una falla derecha. Entonces, todos los volúmenes, todos los flujos, tengo que irlos coordinando y moderando para metas de reclutamiento pulmonar. Técnicamente, tener un PEP ideal para evitar la cierre y apertura de ciclos. Clínicamente, ¿cómo lo puedo escuchar? Porque dejo de escuchar crepitantes en el pulmón y también por una adecuada oxigenación de acuerdo a las guías más actualizadas del SDRA pediátricas. Hay estudios que marcan la reducción de costos en los diferentes dispositivos, y también la estancia en UCI pediátrica, menos tiempo en las terapias intensivas, menos costos hospitalarios y menos complicaciones asociadas a una ventilación invasiva. Conclusiones: la ventilación con presión positiva tiene amplias ventajas dentro de las circunstancias pediátricas. El uso temprano es indispensable para prevenir complicaciones y es excelente para un reclutamiento pulmonar temprano y menor costo. El que guste las referencias bibliográficas puede escanear el código QRS y automáticamente se les aparece un archivo en PDF con las diferentes referencias bibliográficas de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Es de que creo que estás tocando un tema de una forma muy concisa, o sea, si algo de lo que yo me he atrevido a platicar siempre con respecto a la ventilación positiva es de que es una mina más, ¿no? Y indiscutiblemente como tú lo abordabas, tanto para la insuficiencia respiratoria como para el estado de choque, te da esos dos beneficios, ¿no? La reducción del consumo de oxígeno y pues permitir una adecuada oxigenación y ventilación. Algo de lo que ha venido, pues yo creo que evolucionando, porque fue algo de lo que me tocó ver a mí en mi formación de residente y ahora ya como adscrito, pues es el que haya llegado a las cánulas de alto flujo, ¿verdad? Indiscutiblemente que las cánulas de alto flujo y la ventilación invasiva han sido de muchísima ayuda. No sé, de acuerdo a lo que tú tienes de experiencia ahí en urgencias y ya pues acercándose a la etapa de lo que son estas patologías del invierno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo es de que has podido a veces tratar de suplir a veces estos déficits de materiales que podemos tener cada quien en nuestras unidades? Porque pues leemos esto y nos Sí. convencemos, pero pues sabemos de antemano que hay dificultades administrativas que la rodean. Entonces, ¿cómo poder sacarle una mayor eficiencia a lo que tenemos? Por ejemplo, cuando aquí no había dispositivos de alto flujo, que solo teníamos pues, las ventilaciones, los dispositivos no invasivos, mascarilla reservorio, y nos llegaran pacientes con mucha dificultad respiratoria, yo personalmente, de acuerdo a criterios gasométricos clínicos, decidí intubarlos de forma temprana para evitar mayor lesión inducida por ventilación y evidentemente evitar mayor consumo. Y esto, no tengo un estudio al respecto, pero la mayoría de los pacientes que se intubaron de forma temprana, inclusive tuvieron menos tiempo de ventilación mecánica y les fue con un pronóstico mejor. Ya después de que pudimos obtener 3, 4 equipos de alto flujo, técnicamente a niños que hace 4 años era sentencia de intubación y que algunos fallecían definitivamente, les hemos salvado la vida, tanto mis compañeros pediatras que cada vez aprenden más del uso de estos dispositivos y que le tienen menos miedo, porque antes le tenían mucho miedo a usar oxígeno en un niño y se lo dejaban puesto y ahí duraban todo el turno y a ver quién le hacía cambios. Ahora en realidad, el hecho de poder dar estas sesiones y también platicar con mis compañeros pediatras nos ha abierto un nuevo panorama para que los propios doctores de urgencias, que son muchas veces pediatras, tengan menos miedo y pidan un alto flujo de forma temprana. Lamentablemente sí, pues sí hay, pero no lo usamos tanto, no tenemos tantos bebecitos, pero sí el alto flujo, ese ha sido, híjole, un oro aquí que llegó con nosotros.
Sí, muchas gracias. Fíjate que ahorita con la frase, con lo que comentabas de que la intubación temprana a veces en algunos pacientes, recuerdo yo, una disculpa, no me acuerdo el nombre de la doctora, pero una doctora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que decía eso, no, más vale un tubo de más que un niño de menos. Y obviamente hacer todo a tiempo. Yo cuando platico con compañeros, con los residentes, les digo que si hay una frase que a la medicina latinoamericana nos hace mucho daño es el famoso todavía aguanta, ¿no? Ah, exacto. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que dice la literatura, y vemos cómo han venido cambiando criterios para tratamientos, diagnósticos, lo que hacen es bajar el umbral al paciente, ¿no? Y a veces nosotros con esa cuestión de la ventilación, a veces decimos, no, todavía aguanta y dale oxígeno al 200%. Pero yo creo que mucho está y al final de cuentas está todo esto en relación a algo de lo que debemos de aprender y que pudiera ser otros dos temas, ¿no? Que uno es el perderle miedo a la intubación, ¿verdad? O sea, porque yo creo que a lo que puedo considerar, a lo que a mí me ha tocado ver, muchos no se animan a intubar por el miedo de los efectos secundarios o de las complicaciones que puede haber en la perintubación. Y entonces eso como que en ocasiones te da una conducta restrictiva en ese sentido, ¿no? De no aventarse a dar ese paso. Pero bueno, la ventilación invasiva, como tú lo has platicado, pues es una ventaja que tenemos. Y Así la, es. y la otra cuestión, pues obviamente dentro de lo que son las neumonías y que sería otro tema a desarrollar, pues sería también el manejo alrededor de la ventilación, ¿verdad? O sea, no nada más lo ventilatorio que lo que fueran líquidos y otro tipo de soportes que ameritarían ponerse en conjunto con este tratamiento. Pero sin lugar a dudas, la ventilación a presión positiva debemos de tratar de darla de forma anticipada, ¿verdad? O sea, no hasta que el paciente se esté ahogando, como tú bien comentaste. Así es, Néstor. Pues yo aquí de la gente que está conectada, pues veo muchos expertos. No sé si alguien quiera dar algún comentario o ampliarnos algo que quisieran tocar. Este foro es para ustedes. Sino también por mientras les comento que ya el próximo mes es nuestra última sesión del año. En el mes de diciembre no hay pláticas. Si alguno de ustedes quisiera, tenemos la expectativa de hacer algún tipo de reunión, estamos abiertos para ideas. E igual también les voy adelantando, si tienen ideas, si alguien quiere participar, alguien quiere exponer su experiencia o sus temas para poder sacar la agenda del próximo año, también son bienvenidas. Y ya estaremos analizándolas y sumándolas para ver los temas a desarrollar el próximo año y meterlos a consideración con la mesa directiva. No sé si alguien se anime a dar algún comentario. ¿Sí? Bueno, yo creo que aquí también voy a hacer el siguiente apunte. Con respecto a lo que comentaba el doctor Mario. El doctor Mario se encuentra ahí en urgencias, ¿no? Y muchos de nosotros también nos desempeñamos exclusivamente en áreas de terapia intensiva. Algo de lo que yo hacía énfasis cuando trabajaba en uno de los hospitales en los que previamente trabajé, era de que no podíamos jactarnos de que nuestros ingresos, la mayoría llegaran con un 90% intubados. Entonces eso quiere decir que nos estábamos tardando en aceptar pacientes, ¿verdad? Entonces, una terapia intensiva que diga que tiene el 100% de sus ingresos con pacientes intubados, algo está haciendo mal. Entonces, tenemos que también nosotros como intensivistas darle la oportunidad a diferentes áreas que nos puedan interconsultar de ser un equipo de respuesta rápida, ¿verdad? Tanto para urgencias, piso, otras unidades foráneas, para darle la oportunidad a estos pacientes, porque como estamos viendo, pues la ventilación a presión positiva, sea invasiva o no invasiva, pues es básica para la supervivencia de los pacientes cuando esta es bien administrada. Entonces, no sé si alguien más quisiera ahondar en algo más, sino para cerrar la sesión y esperarlos el próximo mes. No se les olvide anotar su nombre en el chat para poder generar las constancias a los que así lo deseen. Y pues bueno, si no hubiera algo más, pues les agradezco mucho su participación, la asistencia a esta plática virtual
Les vuelvo a dejar de tarea que vayan pensando si alguno de ustedes se anima a dar o quiere dar alguna plática de su experiencia o de algo que esté investigando en su unidad, es bien recibido. Y si no hubiera más entonces, pues bueno, damos por terminada la sesión del día de hoy y pues muchísimas gracias a todos ustedes.